Mi gato está tirando mis cosas. ¡Oli, no! Start magnifier. No, cállese. Encontrar personas que a lo mejor sepan... ¡Au! ¡Oli! Hola. En el video de hoy les quiero hablar sobre un tema un poco diferente. Como ya les había contado anteriormente, yo estudio psicología y ahorita en una de mis materias llevo lo que es investigación. En esta materia tengo que hacer en este semestre una investigación alrededor de unas preguntas. Mi equipo y yo decidimos hacerlo sobre la tolerancia de los adolescentes y adultos en lo que es la comunidad LGBT. Entonces en ese momento se me ocurrió que sería una muy buena idea hacer un video sobre este tema, ya que hay muchas cosas que las personas no entienden o no conocen y otras cosas que asumen que a veces no están tan bien. Así que pónganse cómodos porque va a ser un poquito largo esto. Primero que nada, ¿qué es LGBT? LGBT son siglas que significan lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Aunque esta es la forma más común de verlo, hay varias formas de escribir estas siglas y hay varias personas que las usan de diferentes maneras. También se les agrega a veces una Q al final de LGBTQ o LGBTQA y así se van, son muchas. Una amiga me preguntó, entonces, si dentro de la comunidad o dentro de las siglas LGBT no están los heterosexuales, ¿nos están segregando? Yo digo que no, ya que antes de los 60s, que fue cuando se hizo una revolución total de la sexualidad, no había una palabra a la que se pudieran referir las personas heterosexuales hacia los homosexuales, ya que decir la palabra homosexual era una forma grosera de decirlo, que ahorita tenemos otras palabras que no voy a mencionar, que también se usan para hacerlos menos. Pero en ese entonces decir la palabra homosexual era algo derogatorio, era algo malo. Entonces no había ninguna palabra que se pudiera usar que no fuera mala. Eso fue trascendiendo, eso fue cambiando y llegaron a la palabra gay. En inglés la palabra gay significa feliz. Entonces antes no se usaba de esa forma. Antes no se usaba de la forma a referirse a un homosexual, sino de una persona contenta. Y eso fue cambiando hacia los homosexuales, se empezaron a referir con ellos como gays. Y ahí fue un cambio. Y ya con el tiempo se fueron agregando las otras cosas. Hasta principios de los 90 se creó lo que es LGBT. Todo fue de no tener una palabra para decir los homosexuales de una forma buena y llegó a esto que tenemos ahora. Entonces no es que estén segregando a los heterosexuales, simplemente ellos siempre han tenido su término y los homosexuales no. Y se fue creando eso. Para ayudar a empezar para ayudar a lo que es la integración de las personas homosexuales en la cultura sin llamarles de una forma derogatoria. Simplemente les voy a mencionar las diferentes sexualidades por encimita y ya en otro video les voy a enseñar un poco más a fondo lo que es cada una y lo que conlleva. De las sexualidades que hoy en día se conocen hay muchas y van saliendo más porque todo cambia, va fluctuando, va cambiando, se va haciendo más y más y más integrados, más específicos, con el afán de que las personas se puedan encontrar y se puedan identificar con algo. Porque hay muchas personas que dicen, yo no quiero una etiqueta y a mí no me gustan las etiquetas, pero hay otras personas que necesitan que eso es lo que va a terminar el rompecabezas que es su vida y que les va a ayudar a entender, les va a ayudar y eso les va a ayudar a sentirse incluidos. Entonces por eso son importantes las etiquetas para algunas personas y para otras no. Hasta ahorita hay muchas sexualidades, pero las que usualmente escuchamos son pues gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, asexuales, pansexuales, gender fluid, no binario, queer y a unos que les dicen cisgender. También están las personas que son gender queer y aquí también cabe la heterosexualidad. Y aquí viene también uno que hemos escuchado varias veces que es el heteroflexible, polisexual. Y hay muchos, y es una gama, es un espectro enorme. Y lo bueno de esto es que hay personas que a lo mejor dicen, ay, pero me identifico con esto, pero no con esto y no con esto. Y así se van especificando hasta que llegan al título, a la etiqueta que a ellos les queda. Y muchas personas con esto se sienten completamente en paz, como que ya encontré dónde soy, de dónde soy y a lo mejor puedo encontrar personas que sean igual que yo y me puedan ayudar. Entonces pues, eso es lo importante de la comunidad. Y a lo mejor no se toma tanto en cuenta la heterosexualidad, ya que son la mayoría, pues. Hay un estudio reciente que se hizo hace pocos años que dice que el 3.4% de la población estadounidense es LGBT.
no más, el 3.4%. Y en México se dice que hay alrededor de 2 millones de personas LGBT en México. ¿Y cuántas personas hay en el DF? ¿Cuántas personas hay en otros lugares, en otras ciudades muy pobladas? La comunidad es pequeña, entre comillas, porque digo, está el resto del mundo. Es una comunidad muy grande, pero a comparación con los heterosexuales es pequeña. Entonces por eso usualmente no se toman en cuenta en las siglas, porque es la que domina, entre comillas, domina en masa. Estas sexualidades yo se las voy a explicar en otro video, ya que sería un video muy largo si les explico todas en este momento, porque quiero llegar a un punto específico. A lo que quería llegar con esta información previa es a lo que es la sexualidad y el género. Según la OMS, el género se define como los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para las mujeres y los hombres. O sea, es tu rol en la sociedad como hombre o mujer. Y ya la sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano. Aquí la sexualidad incluye el género. Dentro de la sexualidad está el género. Aquí incluye también la orientación sexual dentro de la sexualidad, la vinculación afectiva y el amor, la reproducción y todo eso. Entonces la sexualidad es lo que a ti te gusta, lo que tú sientes. La sexualidad aquí es lo que yo digo que va cambiando, va fluctuando todos los días. El punto que quiero hacer con esto es el hecho de que la sexualidad y el género no son lo mismo, y muchas personas lo piensan así. Género es lo que yo soy hombre, soy mujer, soy transgénero, soy etcétera, etcétera. Y la sexualidad es que me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Eso es la sexualidad del género. Y las personas no saben separar eso. Son dos cosas. Tómalas y sepáralas, que no es lo mismo. ¡Oli! Entonces simplemente quería hacer esa aclaración de que la sexualidad y el género son cosas completamente diferentes, porque hay una gran gama de sexualidades, al igual que hay una gama de géneros, porque sí es mujer, hombre, pero hay otras cositas también. También se las voy a explicar en otro video más adelante, pero eso es algo que a mí me llamaba mucho la atención, de separar esos dos conceptos y tomarlos como dos cosas completamente diferentes. Finalmente, las personas piensan hoy en día que la sexualidad y ser gay y ser bisexual y ser lesbiana son cosas que son de moda, porque dicen, es que ahorita todos son gays. No, pues uno dices, no, ese pues qué. Pero la verdad es que no es que hayan muchos gays que están saliendo ahorita, sino antes había mucho miedo de salir del closet y que pasara algo malo con esas personas. Aún hoy en día todavía pasan muchas cosas malas a las personas que son homosexuales, que decidieron y tomaron el riesgo de salir del closet. Simplemente antes había un gran miedo de que si salías del closet te iban a matar, o te iban a hacer bullying, o te iban a golpear o algo así. Entonces antes no era una cultura que se tomara en cuenta, no era algo que se hacía. Salir del closet era muy difícil o hasta impensable en unas ocasiones. Entonces no es que ahorita estén saliendo más personas nomás por moda, sino que ahora están saliendo más personas porque sienten que ya es el momento y ya estamos en esta etapa de la humanidad en la que es algo más normal, y la cultura está tratando de abrir esas puertas para que las personas puedan entrar y dar a conocer su sexualidad sin el miedo de que les pase algo. Entonces no es que sea una moda, es que por fin se está aceptando. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que no haya sido muy... intenté hacerlo lo más breve posible, perdón si está muy largo. Voy a hacer otros videos en un futuro, espero que en un futuro cortos, porque en verdad me gustaría mucho educar a las personas que no saben, que no entienden, que no conocen, pero que quieren saber sobre lo que es la sexualidad y sobre lo que son y qué significan, porque hay muchas cosas, hay muchos términos que no entendemos, porque, ay, ¿qué es eso? Y esto se parece mucho a esto y cosas así, y yo voy a intentar lo más que puedo para ayudar y poder abrirles un poquito la mente y que entiendan un poquito más sobre lo que es toda esta cosa gigante que llamamos sexualidad. Entonces, espero que comenten y me digan espero que comenten y me digan sus... espero que comenten y me digan su opinión. ¡Oli, lo estoy jugando! Espero que comenten y me digan su opinión y que hablen, que digan experiencias o algo. Y yo voy a estar ahí pendiente. Y síganos en nuestras redes sociales que ahorita van a aparecer. Y los espero en el siguiente video. Bye.
Hola, no saben la cantidad de veces que he tenido que grabar este video. En serio, tengo como, yo creo que un mes y medio tratando de grabarlo. Y aunque ya que vieron el título, se queda a parecer que es algo súper sencillo, pero no sé por qué